Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro de Guatemala. Hoy nos acompaña Antonio Patiño con la presentación de su libro Niño Guerrillero, joven en el Bagú, junto a Cristina Labat. ¿Pueden comenzar, por favor? Muy buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar nuevamente en la primera feria de Guatemala. Hoy presentamos a Antonio Patiño Muñoz, que es un escritor y que va a presentarnos su libro. Antonio Patiño Muñoz nació en Caloto, el Cauca, en Colombia. Su infancia transcurre entre Bogotá y otras ciudades del país. Luego se radica con su familia en la Victoria del Valle, puede ser, donde Sí, realizó sus estudios de primaria y secundaria, y el año 1992 viaja a Europa, donde vive en diferentes países durante 22 años. Adelantó sus estudios en Derecho y en la actualidad es tallerista, conferencista y consultor en resolución de conflictos. Ha sido invitado a diferentes ciudades del país como ponente sobre temas de violencia y construcción de dinámicas de paz y escenarios de diálogos sociales. Eh, el libro que va a presentarnos es un libro, si no me equivoco, eh, real, algo para contarnos historias que han pasado, ¿verdad? Cuéntanos sí. un poquito entonces. Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, sí, como dices, es una historia totalmente real. Es una historia que comienza en el año 1948, el 9 de abril de 1948 en Colombia, y narro hasta junio del año 1992. Todos los personajes son reales. Pues algunos de ellos ya han fallecido porque pues estamos hablando de una fecha de hace más de 75 años. Entonces, eso es lo que yo intento plasmar en mi libro. Historia real de personajes reales. Sí, me interesa la frase que pusiste al principio. Cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda y si el pueblo ordena, si el pueblo es pueblo y no una multitud anónima de siervos. Jorge Eliezer Gaitán. ¿Te inspira mucho es Jorge Eliezer Gaitán? Sí, Sí, es una frase que prácticamente resume una gran parte de nuestra historia. Jorge Eliezer Gaitán, para las personas que no lo conocen, bueno, ante todo un saludo a todas las personas del hermano país de Guatemala y también a todas las personas que nos estén viendo o que nos vayan a ver de otras partes del mundo. La gente que no sepa o que no sabe quién fue Jorge Eliezer Gaitán, él fue un político que sí, prácticamente iba a ser el presidente de Colombia para las elecciones del año 1950, y lo asesinaron el 9 de abril de 1948. A partir de ahí, prácticamente se partió la historia política y social de Colombia. Eh, Se formó algo que en primer momento se llamó el Bogotazo, sí, porque a él lo mataron en la capital, en Bogotá, y a partir de ese preciso momento se formó el Bogotazo, y después de ese día se formó una violencia impresionante en Colombia. Empezaron a matarse entre liberales y conservadores. Jorge Eliezer Gaitán representaba a los liberales y los conservadores estaban apoyados por el gobierno de ese momento. Entonces hubo una cantidad de muertos impresionantes. Desde ahí en Colombia llevamos más de 75 años buscando maneras de matarnos. sí, sí, sí. Recuerdo la historia por eso me interesó saber. Bueno, cuéntanos entonces cómo hiciste este libro, qué fueron las dificultades que has tenido.
para hacerlo, para redactar? Sí, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Hoy es un día muy, muy importante, hoy que es 20 de enero. Hoy está cumpliendo años mi madre. Ah, Mi madre nació el 20 de enero del año 1941. Cuando sucedió lo de Jorge Eliezer Gaitán, mi madre apenas tenía 7 años de vida y ella desde muy niña le tocó vivir toda esa situación. Entonces, hago desde aquí un pequeño homenaje para ella. Ella es un personaje del libro, uno de los personajes más importantes de la historia de este libro. Eh, como dije, ella es mi madre. Y hoy, repito, hago como este pequeño y sencillo homenaje a su cumpleaños. Mi madre ya no está entre nosotros, ella partió de este mundo en el año 2020. Estaría hoy cumpliendo 84 años de edad. Entonces, yo creo que como hijo, este es uno de su, pues como un pequeño homenaje. Eh, Algo que también comienzo a decir en mi libro es una frase que dice que un pueblo que no conozca su historia está condenado a repetirla. sí. Lo que yo intento con este libro, que se llama Secuestrado por un nazi, perdón, ese es mi primer libro, por este Ah, libro que se llama Niño guerrillero joven en el Bagut, lo que intento es que nosotros los colombianos pasemos la página y dejamos de matarnos y por favor que empezamos a buscar la tan anhelada paz. Colombia es un país muy hermoso, al igual que casi todos los países del mundo y pues, de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces que podamos entre nosotros aprender a vivir en paz. Entonces, lo que digo de mi madre, ella me ayudó a mí a contar muchas de las historias que están plasmadas acá, al igual que tíos de mi mamá y otros personajes. Entonces yo lo que intenté fue eso, escuchar esas historias y plasmarlas. Hay una frase que dice Gabriel García Márquez que la vida no es la que uno ha vivido, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para poder contarla. Entonces, lo que yo estoy intentando es eso, contar historias de las personas que ellos se recuerdan y cómo lo recuerdan. interesante, sí. Feliz cumpleaños a tu mamá, aunque no sea su cumpleaños, ¿no? Pero es, por supuesto que es súper importante recordarlo. Y es cierto que la gente que nos cuenta sus historias nos ayuda, ¿no? Porque es una manera de recordar, de tener viva siempre lo que ha pasado. Y Sí. dime, ¿puedes contarme un poquito la historia de tu mamá o Sí, quieres contar otra cosa? no, sí, 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 sí. Como ella es uno de los personajes y pues hoy es un día tan especial para nuestra familia. Entonces, ella, como te dije, ella nació el 20 de enero del 41. Desde muy pequeña su vida fue muy, muy complicada porque ella no la crió su verdadera madre y su verdadero padre, sino que la dieron en adopción. Y pues la adoptó, se la dieron a su abuela, que era pues mi bisabuela materna. Y cuando ella llegó a casa de mi bisabuela, pues ahí habían varios hijos que tenía mi bisabuela y ellos la acogieron como si fuera una más de la familia. Era la bebé de la casa y ella empezó a crecer entre ellos. Cuando sucedió lo de Jorge Eliezer Gaitán, ella tenía 7 años y le tocó vivir toda esa etapa de la violencia. Mi madre fue una mujer muy inteligente y era muy, muy rebelde. Creo que para su época era una mujer muy adelantada porque pues en ese entonces Colombia era un país muy, muy machista y ella era muy
como se podría decir ahora, ella era una mujer muy revolucionaria. Entonces, desde muy pequeña empezó a mostrar su carácter. Eh, Ella cometió, creo que uno de los errores más grandes de su vida fue haberse vuelta adicta al cigarrillo. Ella empezó a consumir cigarrillo a la edad de los 13 años y ese vicio lo tuvo durante toda su vida. Hasta el último día que ella estuvo acá en la tierra, ella fumó. Ella fumó durante prácticamente más de 60 años. Entonces eso pues, físicamente la deterioró mucho. Era una mujer muy, muy fuerte, como digo, de un carácter muy, muy fuerte. Primero estuvo casada con una persona, tuvo una hija. Después bueno, se divorció y se consiguió otra pareja. Con esa pareja tuvo dos hijas y luego conoció al que fue mi papá, al que me engendró. Entonces, en total tuvo cuatro hijos. Yo soy el menor, el único varón, porque las otras tres son mis tres hermanas mayores. Ella, después de esa relación con el papá de mis dos hermanas y pues la relación esporádica que tuvo con el que me engendró a mí, ella se consiguió un hombre que era un señor que pertenecía a la guerrilla. Por eso de ahí sale la primera parte de niño guerrillero, porque ese señor era un guerrillero y él comenzó a ser guerrillero a partir justo del 9 de abril de 1948. Entonces la historia los juntó a ellos, ellos dos pertenecían al Partido Liberal y cuando se conocieron, pues se convirtieron en pareja y durante 5 años nosotros convivimos con él. Entonces de ahí por eso sale la primera parte de Niño Guerrillero. Las personas que puedan leer el libro se van a dar cuenta pues más a fondo de la historia de Margaret. El nombre que yo le puse en el libro a mi mamá es Margaret, el verdadero nombre de ella era Margot, pero yo cariñosamente le decía Margaret. Entonces siempre, pues cuando fui a hacer el libro, dije, pues un homenaje es ponerle como ese nombre, porque podía haberle puesto Margot. Pero bueno, Mm. muchos de los personajes de mi libro, muchos de ellos les tuve que cambiar el nombre porque hay personas que fueron muy conocidas o personas que no de pronto No no quiero. querían salir con su verdadero nombre, entonces utilicé apodos o algún otro nombre diferente. Pero las personas que lean el libro y las personas que lo han leído y sobre todo de ahí de la Victoria Valle, que es más o menos donde la Victoria Valle es como si fuera mi Macondo de Ah, Gabriel claro. García Márquez. Entonces la Victoria Valle viene siendo como mi Macondo y todavía muchas personas están vivas y las personas que han leído el libro se han reconocido porque son personajes. Estamos hablando de que es un libro que tiene 180 páginas y en las 180 páginas tiene más o menos 519 personajes, de los Wow. cuales más de 400 personajes son de ese pueblito, la Victoria Valle, norte del Valle. Para los que no conozcan la Victoria Valle es un pueblo que queda en el departamento del Valle del Cauca, en la parte norte. Es un pueblo que tiene mucha historia y lastimosamente, como digo, los que no conozcamos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Fue un pueblo que fue epicentro de uno de los carteles más peligrosos y más importantes que ha habido en Colombia, que se llamaba el Cartel del Norte del Valle. Sí. Entonces, yo narro ahí algunos personajes que pertenecieron a ese cartel. Yo todo lo que hago, lo hago intentando respetar la intimidad y la privacidad de cada persona. Yo cuento lo que se puede contar de todos los personajes, tanto los personajes que fueron muy importantes como los que tienen menos relevancia, pero intento guardar su intimidad y todo. Y repito, cuento lo que se puede contar, lo que en un pueblo todo el mundo lo sabía. Las cosas íntimas o las cosas muy personales, esas Por intento supuesto. no mencionarlas porque pues por privacidad. Dime, ¿y la gente que ha leído tu libro, lo acepta bien?
placeta, o Sí, se siente conmovida sí. por la historia. Sí, claro, porque es que cuando sucede algo y uno no lo plasma o no lo está recordando, se va al olvido. Se pierde, Entonces, sí, claro. la mayoría de las cosas que han llegado hasta nuestro momento de hace más de 2000 años, por ejemplo, libros que se escribieron antes de Jesucristo, 2000 años o 1000 años antes de Jesucristo, cómo se contaron a través de personas que o lo Que escribieron fueron o contados. lo iban contando de generación en generación. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con esto? Es contar cosas que sucedieron en el pueblito, en la Victoria Valle. Y claro, lo que me dice es, hay personas que lo leen y se acuerdan y antes me dicen, uy, yo me acuerdo que ese día que pasó algo muy trascendental ahí en el pueblo. Entonces, yo ese día estaba en tal sitio, o estaba en tal otro, o a mí me lo contó tal persona o eso. Entonces ayuda como a recordar eso. Como la Victoria Valle es un pueblito muy pequeño, hace poco un señor escribió parte de la historia. Entonces él escribió antes de 1948. Entonces me parece Ah, muy bonito genial. porque muchos vamos a analizar esa historia. Gabriel García Márquez, cuando escribió Cien años de soledad, lo escribió más o menos hasta los años 1930, más o menos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy contando la historia de mi Macondo, que es la Victoria Valle, y lo cuento a partir de 1948. Me encantaría que otras personas lo pudieran contar por lo que dije ahora. La vida no es la que uno ha vivido, sino la que uno recuerda. Entonces, lo que Claro. yo plasmo aquí es lo que yo me recuerdo o lo que recuerdan otras personas. Entonces, es importante para que esa historia, primero, no la olvidemos. Segundo, no la repitamos. Las cosas malas no las podemos repetir. Entonces es aprender de nuestros errores. Eso es lo que hacen los sabios. Los sabios aprenden de sus propios errores o aprenden de los errores de los demás. Sí, eso de que no hay que repetir la historia, desgraciadamente no es lo que pasa, porque hay algunas personas que tienen memoria corta y vuelven Sí, a sí, sí. repetir la historia, Sí, ¿no? se repite y Sí, nosotros somos animales que tropezamos una, dos y tres veces en la misma piedra. cierto. Un día en una conferencia yo dije que nosotros a los burros les decimos que son burros, queriendo decir que son brutos, que son Sí, ignorantes, que un burro, y resulta de que un burro va por un camino y ese burro se tropieza con una piedra. Ese burro puede pasar 500 veces por ese camino y nunca más se vuelve a tropezar con esa piedra. Nosotros los cierto. humanos, que supuestamente somos inteligentes y somos una raza superior, nosotros tropezamos una, dos y hasta cinco veces con la misma piedra. Entonces, en lo que se intenta y lo que yo busco, y lo repito, siempre a las personas, yo no estoy haciendo ni apología al narcotráfico, ni apología a la guerrilla, ni apología a la violencia, nada de eso. Yo lo que estoy es diciendo lo que sucedió fue lo siguiente, a la familia de mi mamá, a mis tíos, a los tíos de mi mamá, los persiguieron porque pertenecían a un partido político. Y Claro. muchos partidarios de ellos, compartidarios de ellos, fueron asesinados porque se mataban entre liberales y conservadores. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Es decir, mire, sucedió esto, ustedes lo saben que fue así, no lo podemos ocultar, no lo ocultemos y no lo volvamos a repetir. Amémonos entre nosotros, cada quien que tenga sus diferencias, que si uno quiere ser blanco y otro negro, o ir por tal partido o por tal otro, que lo haga, pero con argumentos, hablándolo, debatiéndolo, exponiéndolo. Hoy acá en Estados Unidos, yo como te dije antes, yo estoy viviendo acá en Estados Unidos. Hoy también es un día muy importante porque hoy se acaba de posesionar el nuevo presidente y Ah, sí, todo el mundo está en incertidumbre porque sí. no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a Él pasar? Cierto. está haciendo anuncios impresionantes, entonces no Sí, sabemos qué es lo que va a pasar. sí, Entonces, sí. todos tenemos que estar unidos porque se supone de que el pueblo unido, como dice el dicho, el pueblo unido jamás será vencido.
Sí, es un dicho, sí. Claro, sí, desgraciadamente. Pero bueno, ojalá que sea así. Aquí también, aquí las cosas están muy difíciles y estamos muy cerquita de, no sabemos qué va a pasar mañana, o sea que con miedo. Yo también quería comentarte que Gaitán fue una persona muy importante en Colombia, claro, porque estaba, creo que fue uno de los primeros que defendió a los pobres, que defendió a un al montón pueblo. al pueblo, claro, sí, 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 sí. Y habló del sistema social, sí, sí. Entonces, y por eso lo mataron, seguramente. Sí, 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 sí. sí, Sí, sí. sí, sí, dime. No, 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 continúa, continúa. Continúa, Sí, pues súper interesante lo que tú me cuentas. eh, fue tan importante esa fecha que cuando a él lo mataron, lo que decía antes, que se partió la historia Sí, de nosotros. de Colombia, sí. Fue una fecha muy importante porque a partir de ese momento se partió la historia de Colombia. A veces yo me pregunto y me planteo si a él ese día no lo hubiesen matado y él hubiese podido llegar a la presidencia, ¿Qué no hubiera hecho? sé qué hubiera Sí, pasado, pero seguro que si a nosotros nos hubieran permitido seguir en ese momento como estábamos el día antes de que lo mataron a él lo mataron el 9 de abril de 1948. El 8 de abril, Colombia estaba en un ascensor. Y sí, en ese momento nosotros íbamos muy, muy bien sí, sí, comparado con países como Alemania, con países como Italia, España. O sea, nosotros estábamos siendo vanguardia, no estábamos siendo retaguardia, sino vanguardia. Estábamos en una posición muy estratégica y muy, muy bien en ese momento. Y a partir de ahí empezamos, como se dice vulgarmente, a crecer como la cola de las vacas. Empezamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. sí, Un sí, país sí, tan rico como el nuestro, como Colombia, como son todos los países de Centroamérica y de Sudamérica. Y nosotros, a partir de ese momento, con esa violencia y que todos los días buscábamos formas diferentes para matarnos, empezamos a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y llegamos hasta el año 2022, en el que prácticamente tocamos fondo. Ahora voy a tocar un poquito tema político. En Colombia ahora hay un presidente que él siempre menciona a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por sí, qué? Porque él lo tiene como referente y él está exacto. queriendo buscar la manera, una, que los pobres de Colombia tengan lo mínimo básico y necesario. Eso uno. Y otro, que haya una paz total. Pero en nosotros llevamos 75 años buscando maneras de matarnos, que ya nos encanta la violencia, que ya buscar la paz es algo tan difícil que le voy a poner un ejemplo que no sé si tú lo sabes, pero nosotros los colombianos sí lo sabemos. Habrá personas que no hayan caído en cuenta, pero en Colombia yo creo que es el único país del mundo en el que se le dijo a los colombianos que si querían la paz o la guerra. Y más de la mitad de las personas votaron no a la paz. Eso Sí, yo creo que es el único país del mundo donde sucede eso. Eso es como decirle a una persona que está muriendo de hambre, ¿usted quiere comer o no quiere comer? Y él diga, no, yo quiero seguir aguantando hambre. Pues a nosotros los colombianos nos preguntaron, ¿ustedes quieren vivir en paz o quieren seguir en guerra? Y como te digo, un poquitico más de la mitad votaron queremos la guerra. ¿Por qué? Porque los que les interesa la guerra los convencieron de que era sí, mejor la guerra que la paz. Entonces, eso es tan ilógico. Yo estaba en Colombia, eso fue en el 2016. Yo sí, estaba en Colombia en ese momento y para mí eso fue tan triste porque yo había vivido 22 años en Europa y si claro, algo aprendí en Europa es al tema de la paz, de que se puede tener todas las diferencias con todas las personas, pero, pero con diálogo, con respeto, se puede exponer todos los argumentos, no matándonos. Y llego sí, a Colombia y cuando sucedió lo de la paz, yo me metí mucho en ese tema. Yo daba conferencias, iba a grupos, hablaba con personas para que votáramos sí a la paz. Y cuando vi
las elecciones y vi que había ganado el no a la paz, yo decía, "Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es ilógico". Para mí eso era algo como tan irracional. Y hablaba con personas que defendían sí a la guerra. Y yo le decía, ¿usted está de acuerdo con que, que nos matemos nosotros, en que sus hijos o cuando los hijos de los pobres tengan que ir a matarse entre pobres? ¿Usted está de acuerdo con eso? Y eso tenían unos argumentos y eran puras mentiras, pero ganaron no Sí. a la paz. Lamentablemente eso es lo que pasa muchísimo en América Latina, ¿no? Como yo decía recién, la gente tiene memoria corta, se Sí, olvida, señora. no recuerda lo que ha pasado. Bueno, nos queda muy poco tiempo, entonces, ¿dónde conseguimos tu libro? ¿Dónde se vende tu libro? ¿Dónde lo tienes? Bueno, este libro lo publicamos acá en Estados Unidos por una editorial que se llama Pace Publishing. Y mi libro se consigue a través lo pueden conseguir a través de Amazon o de Barnes Noble. Amazon, pues, todo el mundo sabe cómo es, no es sino entrar a la aplicación Amazon, meter el nombre del libro, poner mi nombre, Antonio Patiño Muñoz, y el título del libro, Niño guerrillero joven en el Bagup, y ahí ya les aparece y pueden a pedirlo. También pues en Barnes Noble, que Barnes Noble es una de las librerías más grandes que hay en el mundo. Esa sería como una manera. Otra manera, pues también podrían hacerlo a través mío, contactar conmigo, pero pues creo que la mejor manera es hacerlo a través de Amazon o a través de Barnes Noble. Hay personas que han contactado conmigo y yo lo que he hecho es les he compartido mi libro, el libro virtual, pero Ah, pues hay mucha gente que lo claro, quiere físico. en físico. Yo, Dime, y para contactarte, ¿dónde estás? ¿En Facebook? en Ah, ok. Facebook. En Facebook las personas me pueden contactar. Yo aparezco en Facebook. Mi Facebook es así como con mi nombre, Antonio Patiño Muñoz. Ahí pueden, por ejemplo, ponerme un mensaje. Hay personas que de otros países han contactado conmigo. Es un libro que salió hace muy poco y ya lo han leído personas de muchos sitios. Hay personas y personajes que me han dicho, uy, yo quería estar en el libro porque pues son amigos míos. Claro. Entonces me dicen, "Ah, yo estoy en el libro". Entonces yo les digo que sí. Otro me dijo, usted cada que alguien te pone un mensaje le pones, tú eres un personaje del libro. Yo le digo, no es por publicidad, sino porque es Es realidad. verdad, Estamos hablando, claro. estamos hablando de que en un pueblito muy pequeño, Todo en el mundo Lima, está Condo, lógico. estamos hablando de más de 400 personajes y personas muy, 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 muy conocidas. Aparte, nombro muchos sitios también de Colombia. Entonces, por ejemplo, un chileno, una persona que es de Chile, que es un padre de la Iglesia Católica, él lo leyó y él empezó a mirar en Google. Cada que yo mencionaba alguna parte de Colombia, él se Claro, metía en Google y interesante. entonces aprendía geografía y todo. Ah, bueno, Geografía. Con muchísimas gracias. Un placer realmente. Y yo pienso que te lo voy a comprar porque me interesa. Me interesa la historia de esa Sí. personaje. Bueno, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir porque ya llegó la hora. Espero que hayas podido contar tu historia como querías Sí. y hasta la próxima. Y no dejen de pedir este libro que es muy interesante y cuenta una historia real que Una pasó en historia real. Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Confederación Internacional del Libro. Gracias a Ganso TV que también nos está transmitiendo. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.